Bueno, vamos a conversar con dos economistas, uno vía Zoom y otro aquí presente. Aquí presente, como todos los martes, Antonio Siriaco, quien es vicedecano de Economía de la UAS. Y en su casa tenemos a George Tahán, quien es director de la Cámara de Comercio y Turismo Dominico-Suiza. Vamos a hablar de la economía local y de la economía internacional. Bienvenidos a ambos. No, siempre estamos aquí todos los martes. Todos los martes aquí. Este es nuestro consultor honorífico. Así es. De este programa en materia de economía. George. Gracias por invitarnos, señor Grullón. Un saludo, señor Siriaco. Encantado de estar con ustedes en representación. Gracias. Cuénteme, ustedes tuvieron recientemente un encuentro que lo hacen cada año, ¿verdad? Correcto. Supongo que se pasó balance al comportamiento al impacto de la pandemia en la economía y a las perspectivas de esta última. Correcto. Cuéntenos algo resumidamente ahí. Bueno, mire, nosotros efectivamente el coronavirus no pudo con la 10ª edición de nuestro evento Think Economics, que se ha vuelto un poco como el buque insignia de la Cámara. El evento tiene como concepto siempre el de juntar a varios economistas de envergadura, tanto locales como internacionales, y básicamente la idea es permitirle al público, luego de que estos economistas hacen breves intervenciones de 10 minutos cada uno, pasamos a un panel de expertos y al concluir el panel de expertos, nosotros podemos permitir que el público se vaya con su propia conclusión. Porque en términos de economía, usted sabe que es muy difícil predecir el futuro, pero sí es un poquito más fácil analizar el pasado, ¿no? ¿Nosotros qué nivel de intercambio comercial tenemos con Suiza? Mire, esa es una excelente pregunta. Nosotros con Suiza tenemos una balanza comercial muy favoritaria. Nosotros exportamos en el 2019 $800 millones en productos a Suiza. Sin embargo, apenas importamos $43 millones. ¿Qué exportamos? Esa pregunta precisamente lo explica. Uno de los principales productos que exportamos a Suiza es el oro. Entonces, esa es la razón por la que nosotros tenemos una balanza favoritaria tan alta, porque la verdad es que también el precio del oro pues, ha subido bastante, ¿no? Ya. Pero no es el único producto. Es bien sabido que nosotros como país somos una referencia en materia de cacao. El cacao que producimos en República Dominicana, si bien es cierto, no es un cacao en términos de volumen para el mercado, o sea, no representamos la mayor cantidad de exportación, sin embargo, sí representamos una de las mejores calidades de exportación. Y bueno, hay muchos otros productos que usted seguramente también sabe, como el tabaco, que somos una referencia en términos de exportación de tabaco, también frutas y vegetales, entre otros productos de esa índole, ¿no? Ya. Bueno, Antonio, tal vez sería bueno pasar balance, ver un poquito cómo andan las tendencias de la economía en este momento tan especial que vive el mundo. Sí, mira, tú sabes que lo que decía George, es interesante resaltar algo en el caso de Suiza, porque precisamente las exportaciones de oro hacen que ese mercado sea dentro de los 3 primeros de lo más importante como mercado de destino. Habla de 800 claro, millones de dólares. Incluso cuando tú revisas las estadísticas de la Dirección General de Aduanas, tú observas que Suiza aparece dentro de los 3 mercados de mayor participación en las exportaciones dominicanas, y se debe obviamente a lo que él decía. ¿Esos 3 son? Estados Unidos, Suiza y está Haití. Y está Haití. Esos son mercados de destinos importantes que tiene la República Dominicana. Y yo creo que eso se va a mantener para los próximos años por el hecho mismo de que la situación de incertidumbre hace que el oro sea un activo de refugio, y entonces eso incrementa la demanda de oro como un activo y además sus precios. Por lo tanto, para los próximos años las proyecciones que la República Dominicana siga aumentando las exportaciones de ese bien. Claro, en la medida que la economía mundial se va reactivando, entonces ya el oro deja de ser un activo refugio y entonces entran otros activos, básicamente financieros, como es el caso del mismo dólar, que se fortalece en la medida que la economía norteamericana se vaya fortaleciendo, y también observando cuáles son las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos, que eso también tiene una influencia importante. Ya.
Suiza no ha sido uno de los países europeos que menos ha sufrido la Claro. pandemia. ¿Qué nos puede contar de eso, George? Bueno, mire, sobre eso el embajador de Suiza hizo una intervención bastante interesante. Precisamente me gustó mucho la intervención del colega Siriaco porque efectivamente lo pone en contexto. Voy a empezar comentándole. Yo le decía un poco que nosotros todos los años hacemos este evento con 10 expertos, 8 o 9 expertos diferentes de diferentes partes del mundo. Y es porque nosotros siempre analizamos desde la parte global hasta la parte local, pasando por el análisis de la región, ¿verdad? El análisis regional. Entonces, en ese mismo tenor, nosotros, yo puedo resumirle básicamente, tuvimos entre los charlistas al CEO de Cairn Capital, que es presidente de la Cámara, el señor Gaitán Boucher. Tuvimos también a la señora Jacqueline Mora, que es viceministra de Turismo. Tuvimos al señor Raúl Ovalle, que es socio director de Analítica. Tuvimos también la comparecencia del señor Víctor Ito Bisonó, que es ministro de Industria y Comercio. Tuvimos al señor Sean Nigel, quien es Head of Access de Latinoamérica para Novartis, que es una farmacéutica muy importante. Tuvimos al señor Ricardo Castillo, que es el director de inversiones de América Latina para Credit Suisse. Tuvimos al presidente del Banco BHD, León, el señor Steven Puig. Al señor Gustavo Flores, que es el vicerrector asociado de la Universidad de Cornell. Al señor Sigmund Freud, director de Alianzas Públicos-Privadas. Y al señor Hugo Rivera, viceministro de Economía y Cooperación Internacional de la Cancillería. ¿Por qué le aburro un poquitito con esto? Bueno, porque es una antesala de explicarle que este análisis se hace desde diferentes perspectivas, no solamente económicas, sino también regionales y geopolíticas. La pregunta que usted hace es muy interesante y básicamente nosotros tenemos un comportamiento relativamente similar a nivel global. Todos los países vivieron una primera ola bastante importante y en una segunda etapa todos han estado viviendo una segunda oleada. Básicamente, la oleada del impacto del coronavirus ha sido mayor o menor en diferentes países en función de la capacidad que estos países tienen para dar respuesta y también en función de la capacidad de que cada uno de los países se ha tomado el tema más o menos en serio. Un tema de disciplina, un tema cultural. Sin embargo, podemos decir que aunque nosotros a veces como dominicanas podemos pensar que tenemos tendencia a no ser muy disciplinados en ese tipo de temas, la verdad es que la segunda ola golpeó muy fuerte a un sinnúmero de países, entre ellos Europa. Europa actualmente está pasando por una segunda oleada muy importante. Nosotros tuvimos la primera oleada en su momento, marzo, abril, pero luego tuvimos una especie de segunda oleada cuando hubo como un intento de reapertura. Suiza no escapa a esa realidad, tuvo su primera oleada, y en una segunda etapa actualmente está también pasando por ciertas restricciones al igual que Europa, ¿no? Tú sabes que es importante también hacer una acotación con respecto a Suiza, porque Suiza evidentemente no pertenece a la zona euro. Y entonces eso le da una mayor flexibilidad como una economía pequeña y tiene un mercado financiero abierto que le ha permitido durante mucho tiempo ser una especie de tractor de una cantidad de recursos. Incluso cuando tú analizas hasta las condiciones de vida, el salario mínimo en Suiza es de lo más alto, o quizás el más alto en estos momentos en toda Europa, ¿no? Y en cierta manera, a pesar de la situación... Todo el que quiere ser grande quiere coger para no, Suiza. claro, así es, ¿no? Y eso, y déjame decirte que en Europa hay una cantidad importante de ciudadanos europeos de otros países, básicamente del sur, que van a trabajar a Europa por el diferencial salarial, a Suiza por el diferencial salarial. Claro, es obvio que lo que plantea George en el sentido de que la pandemia ha ralentizado gran parte de esos procesos de la actividad económica, no solamente en Suiza, sino en todo el mundo, evidentemente. Ahora, les me surge una pregunta a ustedes. Se habla de reactivar la economía. En el caso dominicano, las inversiones extranjeras han desempeñado durante los últimos años un papel importante, muy destacado, en el crecimiento económico del país. Hay posibilidades de que se reactive la inversión extranjera, aunque se dice que no se ha parado. Sin embargo, Adalberto... La pregunta va a ambos. Sí, pero yo te voy a decir lo siguiente para que luego George te responda, porque hubo recientemente un informe
presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre la inversión extranjera. Y obviamente que uno de los impactos del coronavirus ha sido una ralentización de las inversiones extranjeras. Sin embargo, cuando todo esto básicamente se controle, es obvio que va a haber otra vez o por lo menos la tendencia para que retornen los capitales que se han ido producto de esta situación. La República Dominicana tradicionalmente ha sido el principal inversor en América Latina, en el Caribe, receptor de inversiones aquí en el Caribe, y básicamente por la actividad turística. Y esa ralentización de la actividad turística ha afectado la entrada de inversión, que posteriormente, quizás en el 2022, pueda hacer que se retorne otra vez a los niveles de inversión extranjera que ha tenido la República Dominicana. George, Suiza ve a República Dominicana como un buen espacio para hacer negocios. Mire, déjeme decirle que yo creo que no solamente Suiza, yo creo que definitivamente los números hablan por sí solos, estoy completamente de acuerdo con el señor Santiago. Básicamente, lo primero que debemos tener claro en mente es que ante nada esto es una crisis sanitaria que ha devenido en una crisis económica. Esto es una crisis sanitaria que se ha convertido en una de las crisis económicas más importantes de los últimos 100 años, comparable con crisis que han sido provocadas por guerras mundiales. Entonces, lo primero que debemos entender es que el primer foco y el primer tema a resolver es el tema sanitario. Entiéndase, vacuna, el mundo completo está bastante encaminado hacia esto, y cualquier otro tipo de medidas, ya sea preventivas o paliativas. Y yo creo que también el mundo está cada vez más experto en ese sentido. No nos olvidemos que hubieron momentos a principios de año donde organismos mundiales de envergadura no sabían cómo lidiar con esto. Imagínese usted economías de países en vía de desarrollo como el nuestro. Entonces, yendo un poquito más adelante y en el mismo tenor de lo que comenta el señor Siriaco, nuestra economía es una de las economías más sólidas de la región de Latinoamérica, donde hemos tenido en los últimos 50 años un crecimiento completamente sorprendente para un sinnúmero de personas, o sea, un crecimiento muy sólido, muy sostenido, donde la única vez en la que nosotros vimos una desaceleración tan marcada fue en esta ocasión, y es fruto de esta crisis sanitaria de envergadura mundial. Entiéndase, la resiliencia que tiene la economía dominicana es una resiliencia que va a permitir que no solamente rebotemos el año próximo, digamos, empecemos a encaminarnos el 21 para esa recuperación, y el 2022, Dios mediante, estar ya prácticamente a toda máquina de nuevo, sino que nos va a permitir rebotar más rápido y mejor que la región. ¿Por qué? Porque donde usted ve que los países de la región crecen un promedio de un 2, un 3, un 4, un 1.5 para algunos casos, nuestra economía siempre ha tenido crecimientos realmente siendo el superlativo de la zona, con un 5, un 6 o un 7%. De manera que lo que nos ha afectado no ha sido una pérdida de confianza por la economía, no ha sido una pérdida de confianza en los inversionistas por un tema de que aquí no existe, por ejemplo, un Estado con justicia con respecto a la inversión extranjera, sino una crisis sanitaria que básicamente lo que hizo fue poner en pausa al globo terráqueo. Ya. Hay un tema con esto de la crisis económica. En República Dominicana ahora probablemente sea uno de los países a donde más tarde llegue la vacuna. Claro. En los países de menor desarrollo van a tener un retraso en llegar la vacuna. Pero los países desarrollados, en la medida que se vaya vacunando la población, van a estar saliendo, viajando, y el turismo podría reactivarse. Aquí, ¿qué esperanza tienen ustedes de que esto se pueda resolver? No, mira, tal como tú dices, Adalberto, los sectores que están orientados al exterior, como el caso del turismo, el caso incluso también de las inversiones extranjeras, van a depender de cómo evoluciona la economía en los mercados de procedencia y de destino de las exportaciones. Y es importante que los países, por ejemplo, desarrollados, países europeos, Estados Unidos, cuando comiencen a vacunar a sus ciudadanos, evidentemente que eso va a generar un boom en el consumo en esos países, y eso va a contribuir a los sectores que están orientados hacia el exterior. Yo creo que aquí
el gobierno actual ha hecho todo lo que tiene que hacer en términos de políticas internas para reactivar la demanda interna, y lo que falta es obviamente una reactivación de la demanda externa, que va a depender de eso que tú has dicho. Una última opinión, George, sobre el tema. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que hago, básicamente. Independientemente del partido en cuestión, yo creo que la República Dominicana ha venido tomando las medidas adecuadas en términos de política monetaria, en términos de política fiscal, en términos de soportes a la sociedad. Creo que la famosa teoría keynesiana siempre puede responder y solucionar en este tipo de situaciones, básicamente fomentar y mantener la maquinaria funcionando, estos subsidios, estas ayudas sociales para que el aparato productivo pueda mantenerse mientras ese vacío causado por una situación completamente exógena a la economía per se va a permitir que siga avanzando. Y en la medida en la que los países desarrollados, que son los países con mayor poder adquisitivo, con economía más sólida, que son los principales receptores de turismo nuestro, entiéndase, países como Estados Unidos y Europa en general, puedan venir a reactivar el turismo, pues ese también va a ser uno de los puntos positivos para nosotros. De igual manera, van a empezar a demandar más bienes que nosotros exportamos también hacia esos países. Nosotros definitivamente probablemente tengamos la vacuna con un poquito más de retraso. Recordamos que nuestro gobierno actual, tengo entendido, ya hizo un primer pedido importante de vacunas. Ya en algún momento se procederá a una agenda para seguir en ese mismo tenor el proceso de vacunación y demás, pero yo creo que si logramos mantener bajo control todo lo relativo a ese comportamiento del virus, para que haya capacidad de atención médica para las personas más desfavorecidas en términos de estado de salud, ¿verdad? Las personas más sensibles a este tipo de enfermedad, pues yo creo que podemos aguantar hasta el momento en el que ya va a haber vacuna y que ya la economía va a poder reflorecer, que esperamos sea entre mediados del 2021 y ya pues volver un poco a la normalidad en el 2022, ¿verdad? Así es. Bueno, muchísimas gracias a ambos economistas. Llegamos al final del programa de esta manera. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, también muchísimas gracias por su atención. Mañana estaremos aquí de nuevo en otra entrega de este, que es su telediario 1+1. Gracias a ustedes. Gracias.